Nos cayó encima septiembre prácticamente ya y por supuesto todo lo que conlleva este mes. No solo damos vuelta y dejamos atrás el invierno, sino que también nos metemos de lleno en las fiestas patrias. Y por supuesto que parte de las fiestas patrias es la parada militar, que en esta oportunidad usted comprenderá va a tener una inédita versión. El Ejército confirmó que se va a realizar una ceremonia acotada. Sobre la historia de esta ceremonia conversamos con Jimena Prado, profesora, máster en Historia de la Universidad Católica de Chile. ¿Cómo está, profesora? Qué gusto saludarla. Hola, gracias José Luis, ¿todo bien? Aquí Tremendo, ¿ah? representando Porque a la Católica de Valparaíso. lo que conmemoramos son las glorias del ejército, el ejército vencedor jamás vencido. Universidad Católica de Valparaíso, me está corrigiendo aquí mi editora que yo la había presentado incompletamente. Eh, el ejército vencedor jamás vencido, que hace su desfile donde conmemora todas las gestas heroicas, ¿no? Desde la Concepción, Sangra y todas las batallas que afortunadamente para nosotros nuestro ejército ha ganado, digamos, en el exterior. ¿Cómo ve usted este es un hito histórico, básicamente, no? Claro, un hito histórico que no es exclusivo. Allá en tres ocasiones anteriores, en cuatro técnicamente, ya sufrió modificaciones o cancelaciones, o una versión más pequeña que es lo que vamos a vivir en el día ya pronto acá en septiembre. Pero sí, es algo que nos impresiona, pero que es bastante necesario considerando el contexto. Jimena, ¿desde cuándo que existe esta tradición? Porque entiendo, y usted me podrá corregir, que ya desde la época de Portales se hacía algún tipo de desfile en los campos de Marte, como se conocía el Parque O'Higgins, ¿no? Correcto, incluso mucho antes de Portales, ya en las primeras fiestas patrias, cuando se conmemora el primer año luego de la Junta de Gobierno, se instala, pero es anterior, porque este es un rito, como por así decirlo, de constituyentes de la organización política de un país, y ya en los tiempos coloniales se hacía algo así como una parada militar, que era en ciertas ocasiones especiales, por ejemplo, cuando asumía un gobernador o había un cambio de autoridad, una visita importante, se hacía desfilar el estante real. Entonces, esta idea de hacer una revista de las tropas es desde los tiempos coloniales y se instala como parte de la República ya desde la primera fiesta patria, aun cuando ha ido variando un poquito su fecha. Eso le iba a decir, ¿el 19 de septiembre es algo reciente o ya tiene una larga tradición? Se oficializa en el 32, aun cuando no se habían dado cuenta un pequeño gran detalle que era faltaba el feriado y eso va a ser en la presidencia de Ramón Barros Luco, el mismo del sándwich, en 1915. Ahí ya se declara propiamente tal que la parada militar se va a hacer un 19 de septiembre y ese 19 de septiembre va a ser feriado. La parada militar, mire, pese a las vicisitudes políticas que hemos tenido en los últimos 50 años, si usted quiere, la parada militar se ha mantenido casi al margen, voy a decir casi, porque la pregunta se la hago a usted. ¿Hay un sentido de pertenencia para el ciudadano chileno que le gusta esta marcialidad? Y si es que alguna vez usted ha visto que se ha manchado políticamente este desfile. Bueno, decir que a los varios millones de chilenos les representa lo mismo es complicado. En mi caso, para mí era como un panorama con mi papá después del asadito, para otros Claro. representa quizás otros recuerdos, la familia militar, ¿no es cierto? Pero sí, la parada militar, al ser un rito republicano y vinculado con las Fuerzas Armadas, ha sido también un reflejo de las tensiones y divisiones políticas de algún momento. Recordemos el desaire a Patricio Elwin, o Cierto. Michelle Bachelet cantando los viejos estandartes, o cacerolazos hace unos 10 años atrás, ¿te acuerdas? Con el movimiento estudiantil. Entonces también es un momento de entregar mensajes y hacer como una foto del país. ¿En qué está el país? ¿Y cómo ha evolucionado este desfile a lo largo de la historia, Jimena? ¿Cómo lo ve usted? Buenísima, ¿A este cada vez más republicano, buenísimo. cada vez más marcial? ¿Cómo lo ve? Muy buena pregunta. Sin duda, todos estos actos republicanos son síntomas de cómo está el país. Son una foto, básicamente. Ujú. Fíjate que precisamente la primera, una de las paradas militares más conocidas, que es la de Diego Portales, que es donde ya toma esta forma, porque antes eran como ejercicios de batalla en cuadres, que se le llamaban, o encajonamientos también. Era como hacer una recreación de batallas. Entonces, don Claro. Portales, que era ministro de Guerra Marina, entre otros, un triministro, adquiere esta señal de desfile. Pero luego de esto, por ejemplo, hay otro hito a finales del
del siglo XIX, que es con la prusianización del ejército, en cuando se toma ya como la forma que conocemos. Desfilan las escuelas matrices, después, bueno, se iban a incorporar carabineros porque todavía no existía, hace poco la PDI, y también, por ejemplo, mayor o menor tecnología dependiendo también de la época que estamos. En tiempos, recordemos que la intención original es que en tiempos de paz eran muy pocos los que desfilaban, porque en el fondo no queremos provocar. Claro. Pero hubo otras épocas en que hemos visto un gran despliegue y otros, por ejemplo, con los animalitos como el toque tierno o los batallones históricos conmemorando ciertos años de ciertos hitos relevantes. Verdad que usted me empieza a contar eso y se me empiezan a iluminar un montón de cosas, porque fíjese que yo he tenido la fortuna de estar en la elipse del Parque O'Higgins prácticamente todos los años, transmitiendo la parada militar que después está en cadena nacional. Pero claro, fíjese que la fotografía al momento me queda pendiente porque, por ejemplo, la importancia que le están dando las ramas de las Fuerzas Armadas a la inclusión de mujeres. Y otra cosa Clarísimo. también, los cachorritos de los carabineros, que en el fondo muestra una Es un preocupación clásico. también por el tema animal. O sea, es como Claro. va de la mano con la sociedad, lo que se discute. Sí, sí, ciertamente. Y también, por ejemplo, yo me acuerdo que hace un par de años atrás hubo una parada militar muy austera, porque en el Claro. fondo también era síntoma de ciertas preocupaciones del momento, o cuando va con menos o dotación de personas, o cuando no aparecen esos tanques gigantes. Entonces, claramente va mostrando en qué está el país y es muy entretenido, porque también, por ejemplo, pensemos una cosa, que hasta el 72 no se pavimenta el Parque O'Higgins y Claro. desfilaban así en el barro. Hay otras, por ejemplo, la primera vez que se toma chicha en Cacho era porque estaba lloviendo mucho, entonces ahí el presidente como que aprovechó de tomarse un traguito para entrar en calor, por ejemplo. O, por ejemplo, también cuando se incorpora el esquinazo. Es decir, eso Claro. también fue como un poco improvisado, entre comillas. Entonces, también vamos viendo cómo Chile va variando su cultura en algo que parece bastante árido, Claro. pero sí es una manifestación cultural. Profesora, ¿y estos desfiles militares se utilizan eventualmente para mostrar los dientes? Sí, sí, indudablemente, indudablemente. Y fíjese que hasta hace, bueno, ya obviamente no contamos con los veteranos, pero hace hasta una parada militar por ahí, por la década de los 60, por ahí, desfilaron miembros o veteranos de la Guerra del Pacífico, y eso obviamente es una señal. Y ese mismo refrán que usted citaba, el ejército de Chile, siempre vencedor, jamás vencido, no es menor. Recuerde que lo van cantando. Entonces, evidentemente, una forma de instalar discurso. Claro, y como dijo un comandante jefe de la facha hace un tiempo atrás, mire, yo no voy a ser el primero en pegar, pero si usted me quiere pegar, ya sabe con lo que se va a encontrar. Eso también es parte, ¿no?, del folclore de los desfiles militares, me imagino. Claro, y también la ocasión, y ahí uno entiende el criterio sanitario, porque es muy bonito ver cómo cuando ocurre esto, que está toda la marcialidad, el uniforme impecable, y al otro lado también el tiempo de la familia, el típico asadito y Claro. los volantines que caen, y el perro que siempre se cuela. Entonces es muy chileno, en el fondo son estas dos caras demasiado distintas, pero muy complementarias, porque yo veo así, no tienen ni una sola mancha, ni una sola mancha en Ajá. el uniforme, muy riguroso, y por otra parte, celebrando, pero con todo lo que se puede, las fiestas patrias, porque también es la llegada de la primavera en el fondo. Claro, con la ponchera al aire y elevando volantines justo al lado. Eso Es un es un clásico, clásico. pues, Oiga, un clásico. profesora, hay otro hito que involucra también estos desfiles militares y que yo me imagino que en tiempos de paz y de baja tensión se acentúan para mantener las buenas relaciones, que es la invitación de las delegaciones extranjeras, ¿no? Porque Perú, Bolivia, Claro. Argentina, Brasil, desfilan. Sí. Mira, eso no es tan antiguo como pareciera, sino que también tiene que ver, es como de mediados del siglo XX, aun cuando, por ejemplo, en 1910, que fue un centenario trágico, pero casi trágico, un poco tragicómico, pues se mueren Claro, dos presidentes de la República en el mismo año, sí. uno prepara todo, que en el fondo, y no alcanza a ver nada, y entonces ahí ya como uno va rastreando como esta idea de invitar, pero igual con una doble intención, siento yo en ocasiones. Es como en Claro, el fondo, mira lo que tengo para y también mostrar. te hago participar. Claro. Claro, evidentemente. Y también el que desfilen unidades. Eso te habla ya de otro tiempo en el cual muestra a las personas que se vienen a capacitar. Eso es bastante más del siglo XX, de la época desde la confrontación, la colaboración y el posible entendimiento. Los desfiles militares han sido tradicionales a lo largo de la historia. Ya no lo voy a poner enmarcar solamente en Chile. En esta pregunta se la hago más bien a nivel mundial. Desde que existe la humanidad que existen desfiles militares prácticamente, ¿o no?
Claro, bueno, ahí tenemos para ampliarnos mucho, pero en el fondo tiene como dos señales en el fondo, para el vecino y Claro. para los habitantes del país. Entonces la forma y el fondo van complementándose en este ejercicio de mostrar a la ciudadanía lo que somos capaces y también de transmitir discurso, ¿sí? Instalar una idea de mire cómo es su país, mire cómo quienes tienen el monopolio de la fuerza están equipados y son capaces eventualmente de hacerlo. Jimena, su juicio histórico. ¿Las Fuerzas Armadas después de 30 años han vuelto a ser de la ciudadanía? Uy, estas preguntas siempre Son complejas. complejas porque Eh, es un análisis histórico muy reciente, a lo mejor. Estamos a la vuelta de la esquina, porque han pasado solo, entre sí. comillas, 30 años, pero uno podría pensar que ha habido algún tipo de evolución, digamos, que ya no se obedecen, digamos, que no hay una lealtad absoluta a caudillismos pasajeros, sino que más bien son parte de la sociedad en general. ¿Cómo lo ve usted? Yo sé que es pronto para hacer el análisis, discúlpeme, Sí, usted sabe que en historia por lo menos de 50 a 100 años por uno lo menos. puede emitir ciertos juicios y sobre todo en historia contemporánea es muy complejo. De hecho, es un tema que está en constante estudio. Hay una intención. Efectivamente, yo recuerdo que mi visión personal de la Fuerza Armada era como algo que yo tenía que tenerle mucho respeto, casi temor. Y en la actualidad se ha ido construyendo como toda esta reelaboración de estas Fuerzas Armadas que son parte del país. En ese sentido le hicieron un flaco favor al currículo de historia, que es mi área, al sacarle la educación cívica, porque de repente Eh, los jóvenes de la actualidad no entienden como por qué tiene que haber o por qué tiene que, como el sentido del monopolio de la fuerza, y por otra parte, lamentablemente los casos de corrupción dañaron bastante esta reconstrucción de la imagen. Y en este sentido también, por ejemplo, este espacio es muy positivo porque también tenemos que entender que la República tiene sus ritos y que hay como funciones dentro de la sociedad. No es como, hoy están mostrando las armas. También tiene que ver todo con la construcción del Estado en Chile. Entonces, claro. efectivamente, ya quizás no es esta imagen de temor que teníamos muchos de los que pasamos los 17 años, ¿no es cierto?, de régimen burocrático autoritario, pero tampoco es 100% civil porque en el fondo los escándalos de corrupción le dañaron gravemente la imagen, que era como de una institución bastante intachable, bastante seria. Entonces, hay un problema que hay que remediar en esto y también volver a la educación cívica, sí o sí, para que entendamos mucho más profundamente la relevancia de esta parte de la sociedad. ¿Qué momento histórico estamos viviendo en América del Sur? Se lo pregunto como si estuviéramos en el living de la casa, en realidad, conversando sobre esto. Pero, eh, ¿qué momento estamos viviendo en América del Sur donde ya nuestros vecinos ya no nos joden tanto porque compramos dos F-16 más o que las fragatas Lupo? Como que antes pataleaban harto, ¿eh? Yo no me acuerdo al Mm, comienzo de los 2000, era un cacareo permanente sí, sí. y acusaciones de carrera armamentista. O sea, la modernización de nuestras Fuerzas Armadas llegaron para quedarse y lo tuvieron que tolerar nomás los vecinos. Exactamente, exactamente. Bueno, ciertamente con la crisis del COVID ya no estamos como para andar compitiendo, andar No, po. mostrándonos los dientes. De hecho, si hay algo que nos ha invitado el siglo XXI y todos los que vivimos los 90 vemos cómo tuvo que reconstruir la relación cívico-militar, Claro. entender que no eran deliberantes, entender que tampoco eran garantes de la democracia, porque para eso está la sociedad civil y las instituciones. Entonces después pasamos los 2000, este reajuste que costó bastante, y entonces estamos en una época de colaboración, sobre todo que vemos, por ejemplo, me pasa cuando bajo acá al plan de Valparaíso, en que ellos resguardan la sanidad y no solo la seguridad. Mm. Entonces, por supuesto que con el vecino no puedo plantearme en un discurso de confrontación porque de verdad no están los tiempos ni las condiciones para eso. De hecho, necesitamos ayudarnos. Es muy interesante acá que estuvo un barco de la Armada como hospital. Y eso es parte de una reelaboración de nuestra imagen, de cómo entendemos nuestra relación con las Fuerzas Armadas. Y en ese sentido, ¿cómo ha visto usted? Porque si somos minuciosos en la mirada, desde el 18 de octubre a la fecha han estado harto en las calles las Fuerzas Armadas, harto en Sí, contacto con la ciudadanía. Entonces, ¿cómo ve usted esa relación? lamentablemente pesa mucho el pasado histórico.
¿sí? Porque de hecho para mí personalmente fue muy fuerte cuando vi militares desplegados, además que no tienen unas armas chiquititas, pues sino con los No, pues de fusiles, los todas medios esas cosas, los fusiles. infantes de marina. Entonces fue bien impresionante porque en el fondo yo, a pesar de que no viví tanto en los 17 años del régimen burocrático autoritario, sí tenía como todo este discurso heredado. Entonces al principio fue como, oye, como que Claro. está complicada la cosa, hasta que en el fondo también me tuve que reeducar y también conversábamos con los estudiantes en las clases. Era como, mira, no solo son para pelear, son para ir a una guerra, son para hacer golpes de Estado, que si tú te fijas, casi todas las suspensiones tuvieron relación con un golpe de Estado. De hecho, todas las suspensiones Claro. y una guerra civil de la parada militar fueron por causa de graves convulsiones sociales y políticas en donde estaban involucradas las Fuerzas Armadas. Claro. Entonces, como fue también un momento de volver a repensar que su función no solo es la confrontación, sino también estabilizar, digamos, o prestar asistencia, cosa que hasta los terremotos no teníamos esta visión. Claro. Y en octubre 19 fue un poco complejo, por ahí salió un poquito más dañado Carabineros que las Fuerzas Armadas, Sí. por lo menos lo que uno veía en las noticias. Pero fíjese que ahora haciendo memoria, y a propósito de lo que usted nos explicaba, qué difícil fue para Michelle Bachelet en el terremoto sacar a los militares de la calle. Lo dijo así. O sea, el Sí. reconocimiento fue, no quiero terminar mi gobierno con los militares en la calle. O sea, ya había, hasta el 2010, o sea, a la vuelta de la esquina todavía había un trauma importante, ¿no? Claro, de hecho mi línea historiográfica es la historia de las mentalidades. Y ahí, evidentemente, hay un constructo histórico y de ideas. Porque, claro, o sea, a muchos chilenos también fue muy fuerte el solo concepto de estado de sitio o estado de Mm, catástrofe. De hecho, también hemos tenido que analizar que se pueden decretar estado de catástrofe no vinculados a crisis sociales y políticas, sino también por situaciones sanitarias o por terremotos. claro. Pero de nuevo, nuestra olvidada educación cívica y también manchada por la historia, en el fondo como que levantaba muchos fantasmas. Tremendo. Profesora Jimena Prado, un millón de gracias por esta interesantísima conversación sobre lo que significa las Fuerzas Armadas, la parada militar, la perspectiva histórica. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Que esté muy bien.